Listo, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a comenzar con la ciberseguridad defensiva para empresas en Colombia 2025. El enfoque es hacia amenaza, riesgo, ley y buenas prácticas. Vale, les voy a comentar un poquito acerca de mí, primero que todo. Mi nombre es Fernando Alberto Velázquez Aguilera. Yo soy ingeniero de sistemas, tengo experiencia de casi 30 años en el sector de TI y de más de 30 años con lo que tiene que ver personalmente con la computación. Estoy certificado como tengo la certificación de fundamentos de ciberseguridad en la recopilación de conocimiento, en la base de conocimiento de SIBOC. Esta certificación es la CSFPC. También soy profesional de líder en ciberseguridad, la certificación LSSPC. Soy auditor de ISO 27001, del estándar ISO 27001. Además de eso, tengo una certificación de metodologías ágiles en Scrum y un curso sobre seguridad, eh, sobre infraestructura crítica urbana. Además de todo esto, hago parte de un capítulo de OWASP en Colombia. ¿Vale? Eso es básicamente pues mis credenciales. ¿Cuál es mi experiencia? Mi experiencia ha sido en administración de infraestructura operativa de TI, administración de sistemas operativos Linux, desarrollo de software. Me he desenvuelto casi toda mi vida profesional en ciberseguridad. Soy creador de contenido en YouTube, y pues últimamente también me dedico a divulgar sobre inteligencia artificial. Aquí derechito está cómo me pueden encontrar en mis redes sociales, @efoxxfiles, tanto en eh, Instagram como en X o Twitter, como lo quieran llamar, y en YouTube, que es esta plataforma. De hecho, debería estar referenciado aquí en la descripción de este video, debería estar referenciado como @foxxfiles, y si no lo estoy, pues entonces colóquenlo en los comentarios. Eh, ¿De qué se va a tratar esta conferencia? El, el, el contenido que vamos a ver aquí en esta exposición va a ser de la introducción a la ciberseguridad y cómo es este tema en Colombia, amenazas prioritarias, 80-20, riesgo e imagen, que es el lenguaje del negocio, responsabilidad legal en Colombia, casos, digamos que importantes que se dieron en los últimos años, que es el caso de FX Network y Sanitas, y un plan de implementación de buenas prácticas a 90 días. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos son eh, reducir la probabilidad, limitar el impacto de incidentes, ¿vale? ¿A través de qué? De gobierno, TI de ciberseguridad, controles técnicos, respuesta y cultura de ciberseguridad. ¿Cómo? Priorizando lo que más reduce el riesgo y documentando con diligencia. ¿Cuál es el contexto en Colombia? Bueno, hay que decir sobre la seguridad en la ciberseguridad en Colombia, que la ciberseguridad en Colombia no es un lujo. Es decir, no es algo que nosotros podamos hacer opcionalmente. Desde el punto de vista legal, ¿por qué? Porque aquí en Colombia hay varias leyes, varios decretos que nos obligan como empresa, ¿ya?, a responder ante la ley por ciertas cosas que tienen que ver con la tecnología de la información, ¿vale? Esto se manifiesta a través de la Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital, plasmada en el COMPES
3995 de la MINTIC, del Ministerio de Tecnología y Comunicaciones. Ya ellos dentro de este COMPES plantean como una estrategia de 3 Cs, ¿ya? De continuidad, cumplimiento y confianza. La continuidad es cómo nosotros podemos seguir operando la razón de ser de la empresa, ¿ya? La operación de la empresa, a pesar de los incidentes que se puedan materializar. El cumplimiento es el cumplimiento que tiene la empresa con respecto a la sociedad, es decir, el servicio que le presta a la sociedad y el cumplimiento que tiene que tener ante la ley. Y el tercero, la confianza, es decir, la confianza que los clientes tienen sobre la empresa, sobre la organización. Vamos a ver las amenazas frecuentes, el enfoque práctico y la priorización, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con la primera amenaza. La primera amenaza es el robo de credenciales, ¿ya? ¿Por medio de qué? Por medio de malware. El malware sabemos que son programas o páginas web a la cual pues descargamos o accedemos por nuestro navegador y que tienen una función que hace algo en contra de nuestra voluntad o en contra de nuestros intereses en nuestros sistemas, ¿vale? En el ámbito, por ejemplo, de los creadores de contenido, es muy frecuente que por alguien te contacte, un ciberdelincuente te contacte, fingiendo que es un patrocinador, te mande un archivo, un programa o disfrazado de PDF, o te mande una página, esa página tenga o aproveche algún problema, una vulnerabilidad en tu computadora, o que uno mismo le dé acceso porque piense que lo que está haciendo pues viene de una fuente confiable, y esto ejecute un programa que queda invisible en el sistema, y pues cuando vayas a digitar el login y el password de tus cuentas, de tus redes sociales, tus plataformas de streaming, tu banco, cualquier sistema, pues capture la contraseña. También se puede robar las sesiones, es decir, cuando uno tiene el navegador o algún software dentro del cliente, o sea, el programa que nosotros vemos y manejamos, él establece como una sesión y esa sesión tiene un número. En el caso de los navegadores es la famosa cookie, ¿ya? Y esa cookie lo que hace es informarle al servidor que uno ya está logueado, que para qué necesita loguearse otra vez. Entonces, este problema es muy común y ahorita vamos a ver cómo podemos mitigar ese problema, ¿ya? Una de las formas en las que se puede mitigar el robo de contraseñas es por medio de utilizar VPNs. Nosotros las VPN las conocemos desde que trabajamos en casa. Yo desde antes de la pandemia, pero la pandemia digamos que popularizó el trabajo en casa, y es que es la forma en la que nosotros nos conectamos a nuestra empresa para que la conexión sea segura con la empresa, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde nuestra computadora hacia la empresa todo va cifrado. El uso de VPN como servicio, porque hay empresas que se dedican a prestar este servicio de forma segura, nunca utilizan una VPN gratuita para conectarse a internet, porque cuando algo es gratuito, usted es el producto. Es decir, le están quitando, le están extrayendo algo a usted. Ustedes es de lo que se están lucrando. Entonces, pues digamos, estos servicios de VPN que al final, si uno lo paga bianualmente o trianualmente, salen como en $2.5 o en $2 mensuales, que no es nada si usted aprecia su información y su privacidad, pues va a hacer que su navegación por internet sea segura. Ya no solamente es una VPN que le da su compañía para que usted se conecte y trabaje allá, sino que es una compañía de internet que le da el servicio de VPN para que usted navegue seguro. Es decir, que para que entre su computadora y ellos, toda esa información se vaya segura. Y ellos pues le garantizan por medio de acuerdos de nivel de prestación de servicio, pues que esa información ellos no van a hacer uso de. Ahí ya toca es creerles, pero pues estas compañías
han proliferado mucho y prestan ese servicio, y muchas están en países que les permiten operar de una forma en la cual no dejan ningún tipo de razón ni ningún tipo de registro. Entonces eso va en pro de su privacidad, porque nunca las contraseñas que se digiten y que viajen a través de ese sistema pues van a quedar registrados en alguna parte. La segunda y más importante, múltiple factor de autenticación. El múltiple factor de autenticación ahorita nosotros lo conocemos más bien como segundo factor de autenticación, 2FA, ¿ya? O Second Authentication Factor, es el segundo factor de autenticación. Normalmente es un token o un número que nos da un sistema como por ejemplo Google Authenticator, ¿ya? O por ejemplo, los bancos. En los bancos es muy patente. Uno en el banco puede entrar, por ejemplo, con la huella digital en el celular o con su contraseña. Pero para hacer una transacción siempre tenemos que tener en cuenta, bueno, no estoy haciendo publicidad ni nada del banco, simplemente pues es el banco que yo utilizo. Ya que ustedes ven, en el caso de Bancolombia, tiene esta clave dinámica, que le llaman. Lo mismo, por ejemplo, pasa con otros bancos, con X. Entonces, tiene esa clave dinámica, y solo con esa clave dinámica es que se pueden hacer las transacciones. Sin la clave dinámica no se puede hacer ninguna transacción. De hecho, cuando se hace una transacción dentro del mismo app, el app consulta la clave dinámica. Ha pasado varias veces, no sé si a ustedes les ha pasado, para mí me pasa que cuando tengo mala señal, mando a hacer la transacción, pero el token vence antes de que la información se vaya, ya, de que la información más bien llegue al banco. Entonces, cuando el banco verifica, ve que la segunda, que la clave dinámica ya no corresponde porque ha vencido, y te dice que la clave dinámica no es válida. Y eso es muy bueno, porque ahí te están demostrando y garantizando que si la clave dinámica no está dentro del tiempo que debe ser, a pesar de que hayan problemas de comunicación con el banco por internet, por decirlo así, por la lentitud, pues no va a ser, no se va a llevar a cabo la transacción. Entonces, esas son formas de tener un segundo factor de autenticación. Lo ideal es tener múltiple factor de autenticación. Pero ¿cómo tenemos múltiple factor de autenticación? Bueno, hay dos formas más de autenticar. Una, lo que sabemos. Otra, lo que tenemos. ¿Ya? Pero ¿dónde estamos? Es otra forma de autenticar de autenticarnos. Es decir, ¿qué es autenticarse? Autenticarse es demostrar que se es auténtico. Es decir, el proceso de autenticación es el proceso de demostrar que uno es quien es, ¿ya? El primero es por lo que uno sabe, ¿ya? La clave. El segundo factor de autenticación es lo que uno tiene, que es el token. Hay veces es también un mensaje por SMS o por correo electrónico. Esto se llama one-time password, son contraseñas de un solo uso y que cambian constantemente. ¿Ya? Por eso llaman one-time password, contraseñas de una sola vez. Pero hay otras dos formas de hacer múltiple ese factor de autenticación, no de tener solamente un segundo factor de autenticación, sino de hacerlo múltiple. Y ese es, por ejemplo, donde estoy. ¿Cómo así que donde estoy? Cuando uno se conecta a internet, uno se conecta por medio de una dirección. Esa dirección es la dirección IP. Ya casi todo el mundo sabe que es una dirección IP. Si usted no sabe que es una dirección IP, vaya y google o pregúntelo a ChatGPT, porque casi todo el mundo sabe que es una dirección IP, que es la dirección electrónica con la cual nosotros nos conectamos a internet, pero no es el correo electrónico, ni es la página web de su empresa o la página de redes sociales de su empresa. No, esa no es la dirección de internet. La dirección de internet es digamos que es un bloque de números dividido en 4, separado por puntos, pero estos números no son decimales, sino que son octetos, porque son en base 8.
pero están representados como de a tercios. Entonces, como están representados de a tercios, en realidad son 12 números separados por puntos entre 3. Entonces, todos nos conectamos a Internet por medio de esas direcciones. Así usted no lo vea, ¿ya? De vez en cuando usted lo ve por ahí y de pronto hasta lo pasa y no, o no cae en cuenta de eso, pero sí, siempre se conecta a Internet por medio de una IP. Entonces, esa IP es otro factor de autenticación más, porque si uno tiene una IP fija, uno tiene un rango de IPs con la que se conecta, uno puede inscribir sus IPs cada cierto tiempo, pues eso es un factor de autenticación. Y de hecho eso se hace porque, por ejemplo, cuando se trabaja con entidades del sector financiero, para ciertos servicios, usted tiene que tener una IP fija y si no, no se los dan. ¿Ya? Por ejemplo, cuando usted trabaja en una empresa que es un proveedor de un banco o de una empresa del sector financiero y usted necesita prestarle un servicio y ese servicio es a través de Internet, si usted no tiene una IP fija, pues no le puede dar el servicio porque necesita matricularlo. Entonces ahí tiene, primero, el primer factor de autenticación, que sería la contraseña para loguearse al sistema. El segundo factor de autenticación, que es la clave de un solo uso. Y el tercero, la IP que usted tiene matriculada, porque si no la tiene matriculada, no puede interactuar con el banco. Entonces, ahí ya tenemos un múltiple factor de autenticación. Otro factor de autenticación adicional que nosotros lo utilizamos de cierta forma desde hace mucho tiempo en la autenticación física, la biometría. Esa sería quién soy. ¿Ya? Entonces tenemos lo que sé, lo que tengo, dónde estoy y quién soy. Ya, porque ese último de quién soy, pues ya me estaría dando un cuarto factor de autenticación. Entonces, pues eso lo utilizamos mucho en seguridad física, que el pulgar, que la palma, que la cara, ¿ya? Que la, que la, que el iris. ¿Ya? Entonces, eso es muy utilizado sobre todo en seguridad física, pero esto podría ser un cuarto factor de autenticación si se quiere tener múltiples factores de autenticación en un sistema. La idea es tener múltiples, pero lo mínimo es tener un segundo factor de autenticación. Si usted no lo tiene, mientras ve esta exposición, vaya y comienza a activar en su sistema, porque no es que sea opcional, es que tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, porque no lo van a hackear, no hoy, mañana, sino dentro de algún tiempo. Porque las cosas son así, o sea, simplemente números, ¿ya? Y si usted no lo hace es porque o es perezoso, o es muy perezoso, o realmente no le interesan ni sus datos personales, ni los datos de su empresa, ¿ya? Entonces, reflexionen en eso. Bueno, una tercera forma es que esto ya es un poco más complejo. Instalar sistemas de detección de inicio anómalo y elevación de privilegios. Digamos que esto a nivel de sistemas operativos y a nivel de, digamos, sistemas de digamos, como de alta gama, por decirlo así. Estas cosas ya se venden como productos, se venden como adicionales, ¿ya? Se pueden vender, por ejemplo, en el caso de los sistemas operativos, se venden como productos adicionales que pueden detectar inicios de sesión de elevación de privilegios raros a horas que no son o por roles que no deberían tenerlos. Entonces, digamos que esto añade un poco de una capa más para protegernos del robo de credenciales y de identidades. Pasamos a la segunda amenaza, que es el compromiso de los correos empresariales. Uno de los vectores de ataque más usados actualmente para comprometer una organización son los correos electrónicos. El correo electrónico, y no es dicho por mí,
no dicho por eminencias del mundo de la ciberseguridad, entre ellos, por ejemplo, Chema Alonso, otrore jefe de ciberseguridad de Telefónica de España. El correo electrónico es la forma más ineficiente e ineficaz para entregar información actualmente por medio de Internet. La mensajería instantánea es muchísimo mejor. Lo que pasa es que a medida que nosotros fuimos adoptando Internet y digitalizándonos, adoptamos el correo como método de comunicación, ¿ya? Y ahorita todas las entidades del gobierno, bancos y otro tipo de organizaciones asumen que uno tiene un correo electrónico y que el correo electrónico llega, e inclusive te dan por notificado si te llega el correo electrónico. Entonces, no hay nada más. Ya estamos en esta trampa y tenemos que enfrentarla porque el sistema de correo electrónico, el protocolo SMTP y sus protocolos, digamos, añadidos que son para poder descargar el correo, a almacenar y gestionar lo que es el POP y el IMAP, son protocolos que ya, sobre todo el SMTP, son protocolos que son ineficientes, ineficaces e inseguros, ¿ya? Pero, como les había contado, pues, esa fue la realidad, lo adoptamos y entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que inventarse formas, parcharlo de alguna forma para que siguiera funcionando, ¿ya? Y pudiera ser viable actualmente. Entonces, pues primero se luchó con filtros anti-spam y calificaciones anti-spam y una cantidad de cosas que funcionaba, pero no como debería funcionar, ¿vale? Entonces, por eso se acudió a otro protocolo que es necesario para que el protocolo de correo electrónico funcione, que es el DNS. Ya, como les decía, uno se conecta, todo se conecta a Internet por medio de IPs, pero aprenderse las IPs es como raro, ¿no? O sea, no, quiero ir a Bancolombia, entonces no, voy a digitar 190 puntos, no, uno digita www.bancolombia.com. Entonces, ese protocolo que convierte los nombres a las IPs se llama DNS, ¿ya? Claro, entonces ellos dijeron, no, pues como los correos electrónicos son tal @dominio.com, entonces nombre de la empresa.com, pues entonces por ahí es que vamos a atacar los problemas del DNS. Entonces se creó el registro de MARC, que está en la tabla DNS, y esto lo que hace es que la persona o la organización que tiene el dominio tiene que demostrar que ellos son los dueños del dominio, ¿ya? Pues entonces colocan un registrico allí y si ese registrico está bien hecho, entonces eso comprueba que ellos son dueños del dominio. Pero entonces por ahí se le ocurrió a alguien, y si también los obligamos a colocar en el DNS cuál es la IP del servidor desde el cual salen los correos, entonces ahí se creó el registro SPF, que también actúa como autenticador si ese correo pues es verídico o no. Y por último, otro dijo, ¿y si encriptamos el dominio con una llave que solamente pueda ser consultada y que si esa llave, o sea, que si cuando se resuelve esa llave tenemos la firma del dominio, entonces podemos comprobar que es auténtico? Ah, bueno, listo. Entonces también agreguemos un registrico que nos demuestre eso. Entonces ahí tenemos esa tripleta del DMARC, el SPF y el de KIM, que hace que nosotros podamos corroborar en nuestros servidores de correo si un correo cumple con estos tres requisitos. Y también hace que otros puedan verificar si los correos que salen de nuestros
servidores cumplan con esos tres requisitos. Ahora, cuando nos llega o le llega a un tercero un correo supuestamente de nosotros que no cumple con los requisitos, entonces quiere decir que probablemente no es de nosotros. Entonces, según tengan sus políticas de correo, lo aceptarán o lo rechazarán o lo enviarán a la carpeta de spam. ¿Eso soluciona el problema del spam? No. No, porque en realidad pasa que nosotros antes no queríamos que nos llegara el spam. Ahorita sí. No, en serio, en serio. Antes nosotros no queríamos que nos llegara el spam. Ahorita sí queremos que nos llegue el spam. Pero queremos que nos llegue el spam. El spam del origen verdadero. Es decir, ¿qué pasa? Ahorita nosotros estamos 70-80% digitalizados, entonces nosotros recibimos advertencias del banco por correo electrónico, advertencias de los impuestos por correo electrónico, advertencias o notificaciones de los servicios que tenemos contratados y que son servicios a través de internet por correo electrónico. Todo lo recibimos por correo electrónico. También queremos saber cuándo hay promociones, queremos saber cuándo hay ofertas, también queremos saber cuándo hay productos nuevos. Entonces al final terminamos chuleando todo el spam para que nos llegue todo el spam posible. Pero queremos que nos llegue spam, no que nos lleve, no que nos llegue scam. ¿Ya? Es decir, no queremos que nos lleguen estafas, no queremos que nos llegue phishing, no queremos que nos lleguen cosas que son ciberdelincuencia, o sea, que vayan a ir contra nosotros, contra nuestros bienes o contra nuestros productos financieros, ni contra nuestros productos digitales, ni contra nuestra imagen, ¿ya? Ni nuestras redes sociales, ni las personas que conocemos, ¿ya? Nosotros queremos que nos llegue spam que hemos autorizado, por decirlo así. Y para eso es que tenemos estos tres controles, ¿vale? Estos tres controles sí reducen muchísimo lo que es la entrada de estafas, phishing, scam, bueno, todo lo que por el vector de correo electrónico puede entrar a una organización. También hay un tema, sobre todo con las entidades bancarias, que es la validación de doble canal para los pagos. Es decir, que haya una validación doble para cuando uno va a pagar, no solamente pague por medio del pino de la contraseña, sino de un segundo factor de autenticación, como se hace normalmente en los bancos o como se hace normalmente en las empresas cuando se paga por medio de tokens. En las empresas sí hay como unos tokencitos físicos, ¿vale? Y esos tokencitos físicos también generan un número como el que realmente es una clave dinámica, pero que funciona en un aparatico, y ese aparatico lo tiene físicamente. Normalmente son dos, el gerente y la contadora. Entonces la contadora sube o el tesorero suben los pagos, ya hacen como una preautorización de los pagos en el banco, y luego el gerente entra con su clave, luego coloca la clave temporal, el one time password, el password de único uso que le sale, y autoriza ya para que se genere el pago finalmente. Entonces esa validación por doble canal es necesaria, sobre todo para hacer pagos. Bueno, llegamos a la tercera amenaza, que es el ransomware. Ransom en inglés es secuestro. El ransomware es software que secuestra. Entonces, y esto genera una doble acción, que es la doble extorsión. ¿Por qué? Porque primero que todo te cifran los datos, ¿ya? Es decir, agarran, digamos, tienes un recurso compartido en Windows, un recurso compartido en una NAS, un recurso compartido en
en OneDrive o en Google Drive. Y lo que hacen es cifrártelos, ¿vale? No te dan la clave, obviamente. Te lo cifran y luego te dicen, ¿quiere acceder a los datos? Listo. Págueme, papá. Págueme. ¿Ya? Y no solamente eso. También se roban los datos. En algunos casos es muy fácil porque cuando son Excel, PowerPoints, Words, con informes, con balances, con estados de cuenta y con estrategias, ese tipo de cosas, eso se da rápido porque un documento se va por internet y nadie lo ve. Literalmente nadie lo ve. ¿Ya? Nadie ve cuando se van imágenes, videos y este tipo de cosas, y se ve porque, pues, en las estadísticas de uso de internet en las empresas, en los firewalls, en los routers, se ven las subidas de los picos de consumo, ya que son evidentes. Pero cuando se van documentos, es muy fácil de que vayan y que nadie se dé cuenta, que alguien se dé cuenta. Entonces, digamos que en ese tipo de ataques no solamente te cifra, sino que se traen los datos y te dicen, y además me vas a pagar para que no te los publique, para que no publique esos datos que te acabo de agarrar. Ya, entonces una doble extorsión. ¿Cómo se puede minimizar eso? O sea, ¿cómo se puede hacer frente para minimizar la probabilidad de que pase eso? Bueno, primero, para que, a pesar de que te los cifren, ¿ya? Puedas devolverte, o sea, puedas tener acceso a ellos, pues tener un backup, ¿ya? Copias, pero no copias online. Es decir, normalmente en una organización lo que se hace es que se tiene la información en producción y luego se saca backup a un NAS o a una SAN, ¿ya? Y pues por automatización tiene que estar conectada, porque si no está conectada, pues cómo se copian los datos. Y esto es un problema y de eso es que se alimentan los ransomware, porque el solo hecho de estar conectado lo hace vulnerable, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es tener copias offline o copias inmutables, copias frías, también se les puede llamar. Como esto es una práctica que se hace en las organizaciones desde hace mucho tiempo, sobre todo para el tema de la seguridad de la información, en el caso de catástrofes naturales o conflagraciones, tener por fuera de la empresa, sobre todo eso se le encomienda a una empresa de seguridad que llega, recoge los backups, ya sea en cinta, en discos duros, en lo que sea, y se los lleva y los guarda en una caja fuerte. Esto siempre se ha hecho y tiene mucho, o sea, hace sentido hacerlo. Entonces, esta, eh, esta costumbre tan antiquísima en los sistemas debe implantarse. Debe implantarse. O sea, no, pues como tenemos ahí la SAM y todo eso, eso va a quedar súper respaldado porque eso se puede volver como 1000 días o mentiras, como 7 días, una semana, 15 días. Se puede volver y se tienen copias de copias de copias y no sé qué tanto, pero está conectada, hermano. Y si está conectada, el ransomware team coge y se lo abrocha. ¿Ya? Entonces, es importante ese aspecto, tener copias inmutables frías y si es posible por fuera de la organización para poder estar respaldado si hay algún tipo de catástrofe o conflagración. Detección también, tener RD, tener detección en los endpoints de antivirus de la empresa. Hay una costumbre muy fea, ¿ya? Y es muy fea, y es que personas que no tienen criterios, sobre todo, digamos, en la parte de decisión económica, creen que colocarle antivirus solamente a las computadoras que tienen la información crítica es una mejor práctica y es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque al dejar los demás activos informáticos sin protección, lo que hace es abrir puertas, ¿ya? Entonces usted está queriendo cerrar solamente donde está la información que usted considera que está crítica, pero lo demás lo está desprotegiendo. Entonces, así usted deje uno por fuera,
ese uno está representando un problema porque es la puerta de entrada ya a la empresa. Y en la eventualidad de un ataque dirigido, una puerta abierta, ¿ya? Es importantísima para poder tener un panorama desde el punto de vista del atacante de qué es lo siguiente que puede atacar. Ya, o sea, usted ya le dio la entrada. Entonces, hay que tener eso en cuenta. No es una buena práctica solamente colocar endpoints de antivirus en los computadores más importantes. No hay que colocarlos en todos los que estén conectados a la red. ¿Ya? Todos. Inclusive podría llegarse a decir que hasta los que no están conectados a la red, porque si usted no tiene una buena política para gestionar medios como memorias USB o CDs o DVDs, si eso todavía se utiliza en algunas partes, eso también es un vector de ataque. Bueno, aquí entramos a una que es medio paradójica, y es paradójica porque tiene sentido. Es decir, la dependencia de tercero. La dependencia de tercero es paradójica. ¿Por qué? Porque nadie hace todo. Siempre tenemos que depender de alguien, sobre todo en tecnología, compramos y vendemos servicios. Entonces, la interdependencia es inevitable. Eso causa una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es que si un evento de ciberseguridad se le materializa a usted, se me materializa a mí. O sea que el mismo riesgo que tiene usted es el mismo riesgo que tengo yo. Pero si yo no hago lo que hace usted, yo tengo que depender de usted. Entonces ahí se crea la paradoja. ¿Ya? Y esto se ve muchísimo porque, o sea, nosotros no tenemos la capacidad en todas las empresas de tener nuestro propio data center, tier 4, para garantizar 99.996% de online y todo ese tipo de cosas. No, nosotros para poder tener ese tipo de nivel de servicio tenemos que contratar proveedores ya de cloud, de hosting, integradores, ya. ¿Y qué nos protege de los problemas que puedan tener esos proveedores? Bueno, los acuerdos de nivel de servicio, los famosos SLA. Un buen acuerdo de nivel de servicio protege a nuestra empresa. Hay que tener en cuenta que, como les digo, si el riesgo de materialización de amenaza que tiene nuestro proveedor, ¿ya? Es el mismo que tenemos nosotros, los acuerdos de nivel de servicio tienen que ser compatibles con las políticas de nuestra organización, ¿ya? Tienen que ser auditables, por ejemplo. Lo que suele no suceder en esta industria en la cual se vende masivamente, ¿ya? Los proveedores no se dejan auditar. Entonces, hay que tener en cuenta también eso cuando nosotros gestionamos el riesgo. Cláusulas de notificación, cláusulas de continuidad, ¿ya? Bueno, las cláusulas de continuidad, pues, normalmente las que garantizan la cantidad de mínimo tiempo online que se tiene, por ejemplo. 99.996, que es el aceptado actualmente, que es algo así como 2 horas, un poquito más de 2 horas online por año. Planes de contingencia también para operar en modo de grado, es decir, en el momento en que nuestro proveedor X que sea tenga algún problema, nosotros podamos seguir operando en un modo de grado, pero seguir operando. Nos llegamos al quinto, que es el riesgo de imagen, el lenguaje del negocio. ¿Ya? A ver, primero que todo, el riesgo es, para describir riesgo, es probabilidad por impacto. ¿Ya? Eso es lo que se considera riesgo. Es decir, la probabilidad de que algo pase, si es alta, media o baja, por el impacto.
que si el impacto es crítico, alto, medio o bajo. ¿Ya? Entonces, ese es el riesgo que se toma. Uno puede, por ejemplo, tener un riesgo que está en alto, ¿ya? El impacto es alto, pero que la probabilidad es baja, casi cero, ¿ya? Entonces se considera que es un riesgo bajo, ¿ya? Tiene alto impacto, pero es un riesgo bajo porque la posibilidad de que se materialice es baja. Pero cuando la probabilidad de que se materialice es media, ¿ya? Y el impacto es alto, se considera que el riesgo es alto. ¿Por qué? Porque el impacto que va a tener es alto y la probabilidad que se tiene es media, es decir, es factible, mientras que cuando el riesgo es muy bajo es improbable. Listo. El impacto se puede dividir en cuatro, que es operativo, que es el del funcionamiento de la empresa como tal o de la organización, el financiero, que es el que tiene que ver con el billete, con la plata, el legal, que es el que tantos problemas nos podemos meter legalmente, y el reputacional es cómo quedamos, ¿ya? O quedamos ante el mundo, ante la gente, ante nuestros clientes. Eh, bueno, como habíamos visto, múltiple factor de autenticación, backups inmutables, restauraciones, es más barato que la inactividad. Literalmente hablando, es más barato. O sea, colocar doble factor de autenticación es cuestión de cultura, no de economía, ¿ya? Hay métodos que son baratos, o sea, que son muy económicos o incluso gratis para colocar múltiples factores de autenticación. Los backups inmutables, los medios de almacenamiento ahorita es lo más barato que hay en tecnología, ¿ya? Y las restauraciones son cuestión de procesos que se colocan dentro de la organización para poder comprobar. Entonces, es más, en realidad, viendo riesgo e impacto, la probabilidad de impacto, es más barato aplicar esa triada de multifactor de autenticación, backups y restauraciones que permanecer inactivo, ¿vale? O sea, que no hacer nada. Y tenemos la otra parte que ahorita vamos a ver, que son los incidentes con datos personales, los reportes y las sanciones a las cuales nos puede llevar. Bueno, aquí ya comenzamos con la parte legal. Primero que todo tenemos la famosa Ley de Protección de Datos, que es la 1581 de 2012, que da principios y derechos a los titulares, es decir, a los titulares los eh, de los eh, de los datos, ¿ya? El titular de los datos es el dueño de los datos. Y eso le da principios y derechos, ¿vale? Y también le da deberes al responsable y al encargado, que son dos actores diferentes, ¿ya? Porque el, eh, el responsable es el responsable de los datos, es a quien se le ha dado los datos y es el que va a hacer algo con los datos, ¿ya? Ese es el responsable, ¿ya? Y el encargado es el que va a gestionar los datos, el que va a hacer algo con ellos, al que se le ha encargado hacer algo con los datos. El responsable y el encargado. ¿Vale? Eh, para poder hacer esto, pues, hay medidas técnicas, humanas y administrativas, ¿ya? Las técnicas son las que más atañen a los que trabajamos con la, con TI, ¿ya? Pero también hay humanas y administrativas en cuanto a lo que es la cultura organizacional, ¿ya? También hay que tener en cuenta que según la 1581 del 2012, tiene que haber responsabilidad demostrada, ¿no? Accountability. La responsabilidad demostrada implica, no es algo como que uno diga, no, lo que pasa es que nosotros teníamos todos los controles,
hicimos todo lo posible, nos hackearon, ya eso no es culpa de nosotros. No, papá. Usted tiene que demostrar que sí estaba haciendo lo correcto y que sí estaba utilizando normativa y que sí tenía ya eh, eh, que sí estaba cumpliendo con la normatividad vigente y demostrarlo. No solamente decirlo ni salirse con el tema de que es que me hackearon y pues yo qué voy a hacer, no. Porque eso puede llevar a sanciones hasta de 2.000 salarios mínimos diarios vigentes. Y dependiendo también la suspensión y cierre. Porque, por ejemplo, si usted un call center trabaja con información, con datos de personas. Si usted lo suspenden o lo cierran, se le acaba el negocio porque usted no, ya no puede tratar con la información. Diferente a una zapatería, una fábrica, una factoría de algo. Pues, si vive de la producción, tal vez el gestionar de los clientes a través de bases de datos puede incomodarle, puede traerle pérdida de dinero, pero no le va a financiar el negocio. Mientras que en el caso, por ejemplo, de un call center que trabaja con datos, pues básicamente se acaba el negocio. Entonces hay que tener en cuenta, porque aquí estamos hablando de la responsabilidad que usted tiene sobre la sociedad y sobre las personas titulares de los datos personales, ¿ya? Entonces, si alguien viene y lo hackea a usted y usted no hacía lo que debía hacer para proteger esos datos personales, entonces usted es el responsable. ¿Ve? ¿Ve por qué la ciberseguridad no pasa a ya no ser algo reactivo, sino a ser algo proactivo? Porque es algo que le pueden hacer a usted y que usted se puede ver responsable, o sea, usted puede ser responsable por no haber actuado como debería actuar. Entonces, la ciberseguridad no es un lujo, la ciberseguridad no es algo que nosotros hacemos si queremos, ¿ya? No es porque tenemos que hacerlo, porque la legislación colombiana lo, lo te obliga a hacerlo, ¿ya? Te lo pide. Ahora ya tenemos el registro nacional de base de datos, ¿ya? El Registro Nacional de Base de Datos, nosotros tenemos que registrar las bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, las bases de datos que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque si esas bases de datos son accesadas eh, de forma eh, eh, no auténtica, es decir, que terceros lo hayan hecho de forma maliciosa o para extractar datos o fuga de información, ¿ya? El acceso a estas bases de datos tiene que ser reportado, ¿ya? Siendo un acceso no autorizado, tiene que ser reportado. Y ese reporte, según la circular 003 del 2018, tiene que ser dentro de los siguientes 15 días. O sea, le dan 15 días a usted para ver cómo fue, investigar, o sea, primero que todo enterarse. Segundo, ver cómo fue, o sea, investigar. Y tercero, hacer control de daños antes de informar públicamente que tuvo ese acceso no autorizado. ¿Ya? Entonces, pilas, porque esto no solamente es que esté aquí en la SIC y ya, y entonces, bueno, también tiene que decir cuáles son la severidad, los roles definidos y todos los criterios que exige la SIC para el reporte. No solamente eso, está legislado, porque en el decreto 377, en el decreto 1074 del 2013 y del 2015, correspondientemente te tipifica cómo es que tenés que notificar los incidentes, ya la devolución, eliminación de datos, terminar la relación con el titular de los datos, bueno, todo cómo se debe hacer en el caso de la gestión de los datos que hay en el registro nacional de base de datos. Entonces, no solamente es como algo aquí de la Superintendencia de Industria y Comercio, no. Aquí está la ley de cómo se hace. Y eso te puede llevar también a sanciones que
que duelen monetariamente para tu empresa. Y finalmente tenemos aquí lo que se conoce como la ley de delitos informáticos, que es la ley 1273 del 2009, que es la que nos tipifica los delitos informáticos, o sea, la que nos dice qué es un delito informático, ¿vale? Entonces, lo que, por ejemplo, acceso abusivo, interceptación de datos, daño a los datos, malware, suplantación, ¿ya? Ya esta es la parte en la que nosotros como personas, ya sea como personas naturales, como personas eh, o como personas eh, naturales o personas jurídicas, hacemos uso de la ley para poder denunciar lo que a nosotros nos han hecho, para denunciar ataques, para denunciar cualquier delito informático que hayan cometido hacia nosotros. Las denuncias se tiene que hacer preservación de evidencia, coordinación con las autoridades. Por ejemplo, en el sector financiero exige, ¿ya? Para que una empresa sea una empresa financiera, necesita que tenga gobierno, ¿ya? Es decir, seguridad, prevención, detección, respuesta y recuperación, ¿ya? Eso es lo que están exigiendo actualmente como una, una, como criterio para una empresa del sector financiero, ¿ya? Y pues en el sector público tenemos pues lo que es el gobierno digital y la MSPI, que es el modelo de seguridad y privacidad de la información, ¿ya? Que es como les decía, está dentro de los lineamientos del gobierno digital y son las, digamos, como las normas y las reglas explícitas para el manejo de los datos en el sector público. Vamos a ver dos casos que se dieron, que fueron muy sonados, que se dieron en los últimos años. Uno es el caso de IFX Network. Es un proveedor grande de nube. Este proveedor fue afectado por un ransomware, pero no un ransomware cualquiera que agarró un recurso compartido y cifró Excel, Word y PowerPoint. No, le cifró las máquinas virtuales. Es decir, los servidores virtuales, los archivos, los discos duros virtuales de las máquinas virtuales de las que ellos prestaban servicio, se las cifraron. ¿Ya? Es decir, cifraron los servidores donde prestaban los servicios. No los servidores, las máquinas, sino los archivos virtuales de las máquinas virtuales donde estaban los archivos de disco duro o de simulación de disco duro, donde estaban las máquinas virtuales o que usaban las máquinas virtuales eh, de los PPS de, de IFX. El resultado, una cantidad grandísima de empresas públicas en Colombia caídas. Y no solamente caídas 1 o 2 días, 2 y 3 semanas. Ahí vemos el tema de que el riesgo del tercero es su mismo riesgo. Y ahí vemos la importancia de varias de las cosas que habíamos visto antes, que es, por ejemplo, las copias de seguridad aisladas, ¿ya? Porque con copias de seguridad aisladas, pues se tiene de dónde uno echar mano. Por ejemplo, soy una de estas empresas afectadas. Estoy acostumbrado a tener servicios de nube, entonces le compré FX y FX está caído. Si yo tuviera un backup frío, un backup inmutable, totalmente desconectado, yo podría, no sé, contratar a Amazon, a Clouding, a DigitalOcean, a Google, a un VPS, subir mi backup y en menos de 2 días ya estar prestando otro servicio, ¿ya? Entonces ese es el tema. Tener nosotros los backups, no ellos. Los niveles de prestación de servicios, sobre todo el tema de la auditoría. Lo que pasa es que estas empresas muy grandes no se dejan auditar. Simplemente te dicen,
aquí está mi certificado. A mí me dieron este certificado, entonces como yo tengo este certificado, ahí está. Si lo quiere, hágalo, y si no, pero usted aquí no va a venirme con auditorías. Entonces, y si no, pues entonces vaya para otra parte. Entonces, hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se negocian contratos a nivel gobierno, eh, es bueno exigir ese tipo de eh, niveles de prestación de servicio en los pliegos que se presentan para este tipo de servicios, ¿ya? Entonces, es bastante importante, y ese tipo de cosas previene o por lo menos amortigua lo que pasó pues con el tema de IFX. Y pues también tener en cuenta las implicaciones regulatorias y reputacionales antes de contratar. El caso de PC Sanitas de Keralty fue un ransomware, ¿ya? Ese ransomware hizo las dos cosas: exfiltró y, eh, y secuestró, ¿vale? Entonces, hubo amenazas de exposición de los datos, y por el otro lado, pues que dejó a Sanitas prácticamente de 2 a 3 meses funcionando. O sea, se demoró de 2 a 3 meses en volver a la normalidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues obviamente le secuestraron los datos, y la velocidad con la que podían recuperarse no era la que se necesitaba para que el servicio pues volviera a su normalidad con rapidez, ¿ya? Porque estamos hablando de una EPS, de una de las EPS más grandes de Colombia. O sea, ¿cómo es que cifran todos los datos de los pacientes y de los sistemas de la EPS más grande de Colombia? Eso uno podría parecer inaudito, y de hecho es una de las cosas más peligrosas, porque los datos médicos de una persona son de los datos más privados, de los datos que están considerados dentro de la ley de protección de datos más relevantes. Bueno, digamos que podríamos considerar que son más relevantes porque están dentro de la ley de protección de datos. De hecho, hay normativas también para el tema de las historias clínicas, y eso también hay unas leyes. En este momento no las tengo claras, pero yo he estado, digamos, un poco ligado con respecto a ese tema de las historias clínicas, porque he hecho historias clínicas, he desarrollado historias clínicas. Entonces también hay una ley que te obliga a hacer ciertas cosas en el caso de las historias clínicas con respecto a la protección de los datos. Entonces, este caso de EPS Sanitas, que nos enseña, pues, que nos enseña primero que todo que tenemos que tener un cifrado estricto de los datos, primero que todo, cifrado y segmentado. No podemos tener todos los datos de todos los sistemas en la misma parte, porque como dice el dicho, uno no debe tener todos los huevos en la misma canasta, porque le cae la canasta, le quebran todos los huevos. Que saben lo que le pasó a IFX. Entonces, ahí debe haber una segmentación estricta para los datos. También sistemas de detección de monitoreo temprano, ya que eso, pues, toda empresa que tiene un departamento de seguridad lo tiene. Lo que pasa es que normalmente no lo operan bajo digamos, las normas o las buenas prácticas. También está la gestión de la crisis, ¿no? Una buena gestión de la crisis ayuda a amortizar un poco el impacto sobre la reputación de la organización. Un mal manejo de la crisis lo que hace es que termina al final tomando malas decisiones y dejando por el piso la reputación eh, corporativa. Y pues tener playbooks, o sea, guías con las cuales nosotros vamos a tener rutas legales y vocería entrenada para poder comunicar. Bueno, ¿cómo nosotros podemos encaminarnos hacia tener dentro de nuestras organizaciones
implantar en el ADN de nuestras organizaciones la ciberseguridad. Nosotros no tenemos que reinventar la rueda, nosotros no tenemos que ponernos a inventar cosas, las cuales ya están inventadas. Por ejemplo, en los Estados Unidos se utiliza mucho lo que es el NIST, ¿ya? Que es un framework de ciberseguridad que se utiliza en las entidades del gobierno de los Estados Unidos, en todas las entidades públicas de Estados Unidos, no solamente las federales, sino las estatales también. El NIST fue diseñado para eso. Entonces, esta está más orientada hacia ciberseguridad, porque pues tengamos en cuenta que, a ver, aquí está la seguridad de la información con sus tres pilares, ¿vale? Y aquí está la ciberseguridad, seguridad de la información, ciberseguridad. La ciberseguridad es la parte, digamos, defensiva dentro de las organizaciones con respecto a ataques, ciberdelincuentes y todo eso que atentan contra los tres pilares de la seguridad de la información. La seguridad de la información abarca más, abarca la parte organizacional, abarca la parte que tiene que ver con desastres naturales o conflagraciones o accidentes o pérdida de datos por alguna otra razón que no sea un factor externo o un ciberataque. Digamos que lo que es el NIST es más orientado hacia la ciberseguridad, ¿vale? Y tenemos el otro, el viejo conocido, o la vieja conocida, ¿ya? Que es la norma ISO IEC 27001, en este caso la del 2022, que lo que hace es crear un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿ya? Que es básicamente un manual de cómo vamos a evaluar y cómo vamos a responder a un evento, a una materialización de una amenaza de seguridad de la información. Tiene 93 controles actualmente, divididos en 4 bloques, que son el organizacional, las personas, el físico y el tecnológico. ¿Cómo se evalúa? Bueno, se adquiere evidencia, se hacen auditorías y se hace una mejora continua, ¿ya? Porque en la ciberseguridad no es algo estático, es algo que tiene que estar en una mejora continua, ¿vale? No es algo como que se compra, como que, ya compré el antivirus, ya estamos protegidos, o ya compré el firewall, ya estamos protegidos. No, no, no. La ciberseguridad es algo que se hace de forma continua. ¿Por qué? Porque el firewall no le soluciona todos los problemas. El antivirus no le soluciona todos los problemas, ¿ya? De hecho, la persona que contrata para que gestione todo eso no le soluciona todos los problemas, sino está constantemente viendo cuáles son las amenazas nuevas, interactuando con ellas, haciendo mejoras sobre los procesos, evaluando mejores productos, implantando mejores técnicas, bueno, una cantidad de cosas. Eso es la mejora continua que se tiene que hacer sobre el proceso de ciberseguridad dentro de nuestras empresas. Y esto es lo que hace, y esta es la misión que tiene ISO 27001 dentro de nuestra empresa. Ahora, no se equivoquen. ISO 27001, la gente le tiene miedo a ISO 27001, pero ISO 27001 no es de tener miedo. Es una norma que trae unos controles, ¿ya? Y pues, obviamente, pasar la norma, o sea, certificarse es difícil. O sea, pasar una auditoría de tercero es difícil, ¿ya? Por eso hay un proceso, por eso normalmente demora 4 años, ¿ya? Es complicado. Pero la norma en sí no es complicada. La norma en sí simplemente trae unos controles y se aplican para su organización, pues usted los va aplicando y usted va alineándose con la norma. ¿Y eso qué es lo que le trae a usted como tranquilidad? Si se puede decir así, que usted está alineado con la norma 27001, que en cualquier momento en que usted se quiera certificar, pues ya tiene mucho adelantado. Y si no se quiere certificar, pues es que ahí ya tiene su marco de trabajo, ya una guía, algo que se hace en todas partes del mundo para la ciberseguridad y que es lo que le puede ayudar a usted a tener un norte de cómo implantar la seguridad de la información y la ciberseguridad en su empresa. Tanto el NIST para ciberseguridad como ISO 27001 para la seguridad de la información.
Aquí tenemos pues un resumen de los controles, un top de 12 controles, el segundo factor de autenticación, el uso de VPNs en nube y en consolas, o sea, segundo factor de autenticación, múltiple factor de autenticación en todo, ¿ya? Privilegios mínimos, revisiones periódicas, es decir, no darle acceso a todo el mundo, segmentación de la red y cierre de exposiciones, es decir, no tener toda la red y todos los recursos en la misma parte, sino que segmentarlos y hacer lo que normalmente se hace, que es lo mínimo que se hace cuando se compra un firewall, que es cerrar los servicios que no se quieren tener expuestos, hacer parches, mitigaciones y mitigaciones compensatorias cuando los parches no se pueden dar porque algún sistema no se puede actualizar porque si no deja de funcionar, tener backups y copias frías o copias inmutables offline que no sean vulneradas por los por el ransomware o por el malware en general, tener endpoints tener endpoints en todo de antivirus en todas las activos de información de tecnológicos de nuestra empresa y centralizar los registros para poder tener evidencia después. Y bueno, esto del 7 el correo protegido, pues es que si no se aplican esas tres actualmente, nadie te recibe correo. O sea, que es prácticamente obligatoria. Verificación de doble canal cuando se hacen pagos, ya lo vimos. Cifrado de datos en tránsito en reposo. Todos los datos que tengan datos personales deben estar cifrados, ya sea en tránsito o en reposo. ¿Ya? O sea, backups, bases de datos, todo eso tienen que estar cifrados. Playbooks con matrices de severidad, ransomware, bueno, tener un manual de cómo proceder, ya lo hemos visto. Gestión de terceros, contratos, niveles de prestación de servicio y auditorías. Y concienciación breve y frecuente por rol. Es decir, no hacer una concienciación global a una empresa simplemente haciendo, no sé, conferencias a todos, desde, digamos, el señor que abre la puerta por la mañana para que la gente entre, hasta el gerente. No, o sea, hay que hacer concienciación por rol, ¿ya? Para que cada rol entienda cuál es su función dentro dentro del tratamiento de los datos y dentro del tratamiento de la información y pueda empoderarse de ese conocimiento y tener la responsabilidad que le conlleva su rol, ¿ya? Como tal. Finalmente, pues tenemos un plazo, un plan de 90 días en el cual podemos implantar un sistema eh, de seguridad, de ciberseguridad básico en nuestras empresas y el cual podemos desarrollar después utilizando los marcos ya mencionados de NIS y de ISO 27001 para poder avanzar en la seguridad de la información, la ciberseguridad en nuestras organizaciones. Los primeros 30 días sería establecer responsables, hacer un comité de seguridad de la información, hacer un inventario crítico de nuestros activos de información, ya colocar múltiple, factor de autenticación total, cero disculpas, cero perezas, cero a los perezosos, todo con doble factor de autenticación como mínimo y registro en la base de datos, en la Red Nacional de Base de Datos, ¿ya? Los siguientes 30 días serían hacer parcheo a los servidores, a las máquinas, hacer hardening, o sea, hacer que el hardening es un proceso en el cual uno hace que la máquina sea más segura, ¿ya? Entonces, una cosa es el parcheo de los problemas que pueda tener el sistema operativo, los bugs y todo eso, ¿ya? Las actualizaciones que conocemos, y otra es hardening, es decir, hacer que el sistema sea más seguro. Los backups inmutables, hacer la primera restauración para ver que eso sirva, cerrar exposiciones, firewall, pues cerrar los puertos, los servicios que no necesitemos y los contratos
examinar los niveles de servicio y no podemos renegociar un contrato en el momento, pues ver los niveles de prestación de servicio que tenemos y acomodarlos para las próximas renovaciones de los contratos. Y luego en los siguientes 30 días, o sea, del 61 al 90, ya hacer la parte de comprobar que toda la organización esté con RDs, con antivirus, que tengan en todos los endpoints pues, de la empresa, en todos los activos de tecnología, ver que estén registrando, establecer manuales para que las cosas se puedan hacer y hacer y revisar esto trimestralmente, ¿vale? Entonces, ese es digamos, como el último punto que teníamos en eh, en esta exposición, llegar a este plan de 90 días para establecer, eso sería como un plan de choque, ¿no? Porque ya después sería sentarse y ver hacia dónde la organización tomar una dirección, si enfocarse más en la ciberseguridad o enfocarse en la seguridad de la información, como hace casi todo el mundo. Como les digo, el NIST es más pensado en ciberseguridad y más pensado en las empresas, digamos, estatales, no, estatales y federales, o sea, las empresas del gobierno de los Estados Unidos. Y lo que es ISO 27001 sí está pensado para organizaciones de todo tamaño y de todo, digamos, de todo tamaño y de todo el mundo. ¿Ya? Se puede aplicar en todo el mundo lo que es ISO 27001. Como les decía, ISO 27001 no es compleja, bueno, es compleja, pero no es complicada de seguir. Es decir, es complejo pasar una, eh, una auditoría de terceros. De pronto es un poquito complejo, de tercera parte, como se llama realmente, una auditoría de tercera parte, que es ya la que te certifica, una auditoría de segunda parte, que es, digamos, la parte fuera de la empresa, una auditoría externa, ¿no? La de tercera parte también es externa, pero es el que te certifica. La auditoría de segunda parte es, digamos, como el consultor que contratas para ver si vas bien, ¿ya? Entonces, digamos que esas partes sí son complejas porque las auditorías van y se ciñen a la norma como tal y si no la cumples, pues hay una no conformidad, ¿ya? Pero el usar el marco de de la, de la norma como guía. Primero que todo, si en algún momento te piensas certificar, pues ahí ya estás adelantando porque estás trabajando sobre el marco de la norma, ¿ya? Y segundo, pues te da un norte para poder, después de esos primeros 90 días del plan de choque, hacia dónde ir. Entonces, esto pues es muchísimo trabajo y no hay que reinventar la rueda. Ahora, ya sea que escojas NIS o que escojas ISO 27001, las dos se complementan. ¿En qué sentido? En el sentido de que a medida que uno va cumpliendo cada una, ya cuando ves el paralelo de la otra, pues también estás cumpliendo. O sea que cuando cumples una, ya tienes cubierta mucho de la otra y se pueden, digamos que se pueden llegar a cumplir las dos al mismo tiempo, por decirlo así. No son excluyentes, de hecho son muy incluyentes y hay tablas en las cuales se puede decir, por ejemplo, esto se hace así en ISO 27001 y corresponde a esto en NIS. Y cuando esta parte en NIS corresponde a esta parte en ISO 27001. ¿Por qué? Porque estamos hablando básicamente de lo mismo, pero que son simplemente dos marcos para trabajar distintos. O sea, pues, NIS es un marco. Eh, eh, ISO 27001 es una norma certificable, ¿ya? Pero para efectos prácticos, los dos son marcos de trabajo. Bueno, esto era lo que tenía para contarles hoy. Espero que les haya sido de provecho, espero que les sea útil
para sus empresas y para sus organizaciones. Yo soy Fernando Alberto Velázquez, FOX Desclasificado en YouTube, @FoxXFiles, en mis redes sociales. Recuerden, aquí debe estar en los comentarios referenciado @FoxXFiles, y si no lo está, por favor comenten. Muchísimas gracias, nos vemos.